Por ejemplo, ciertas superficies metálicas en contacto con el aire se cubren de una capa de color rojizo. Disculpen, creo que no se está grabando la clase. Voy a... Dice que está grabando. Ah, ya, muy bien. Ya, ejemplo, ciertas superficies metálicas en contacto con el aire se cubren de una capa de color rojizo y se debilitan, especialmente en ambiente húmedo. Ya, ese ejemplo de ahí corresponde a una mera observación. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, ya, entonces continuamos. Ya, una pregunta de investigación se ejecuta luego de haber hecho una observación. Para ello, debemos encontrar un problema de investigación a través de la observación y necesitamos definirlo a través de una pregunta. Esta debe ser congruente siempre con la realidad del fenómeno observado y debe adherirse a la lógica. ¿A qué se refiere con adherirse a la lógica? Tiene que ser como una pregunta que uno pueda responder a partir de la experimentación y que no esté como fuera del alcance. Y generalmente las preguntas comienzan con un qué, con un cómo, dónde, cuál y para qué es. Hay que evitar como hacer preguntas totalizantes, como por ejemplo, cuál es el sentido de la existencia o cómo funciona el universo y sus alrededores, porque es como una pregunta demasiado difícil de resolver, como a corto plazo. Y también hay que evitar cómo hacer preguntas a futuro, ya que tienen que ser preguntas que nosotros podamos responder en el momento. Bueno, después de nosotros haber observado algún fenómeno y haber encontrado un problema de investigación, a partir de la pregunta que nosotros nos planteamos, tenemos que formular una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta provisional a una pregunta de investigación, que ha sido formulada a partir de la recolección de información y de datos. La hipótesis siempre permite orientar el proceso de investigación y llegar a conclusiones correctas. ¿A qué se refiere esto? Que una hipótesis, antes de nosotros siquiera haber hecho experimentos, nosotros con la hipótesis podemos formular una respuesta antes de haber hecho eso, y a través de esa hipótesis nosotros podemos guiar nuestra investigación. No necesariamente la hipótesis en un principio va a ser correcta, y al final vamos a llegar a esos resultados que nosotros esperamos. Entonces, o sea, la hipótesis al final puede ser refutada o aprobada. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Voy muy rápido, quizá. Sí, muy rápido. Ya, ¿alguna duda con lo que pasé antes? No. Les puedo hacer un resumen entonces. El primer paso es la observación, donde nosotros encontramos un objeto que es de nuestro interés. A partir de la observación, nosotros podemos formularnos una pregunta. Esa pregunta busca responder algo sobre el comportamiento de lo que estamos observando. Y a partir de esa pregunta, nosotros formulamos una hipótesis, que es una respuesta provisional. O sea, es una respuesta que nosotros damos sin siquiera haber hecho investigaciones, sino que nosotros suponemos que algo es correcto desde ya, y a partir de eso nosotros podemos empezar a hacer mediciones para Es poder... como una idea. Sí, es como una idea con la que nosotros podemos guiar nuestra investigación. Es como lo primero que se nos podría ocurrir. Ya. Como modo de actividad, aquí les coloqué una pregunta de investigación y me gustaría que ustedes formularan una hipótesis y que la pudiéramos comentar entre todas. Así que le doy un tiempo para que lo puedan leer y pueden escribir la hipótesis que se le ocurran por el chat o pueden decirla por el micrófono. Les voy a dar 2 minutos para eso.
Ya, ¿alguien tiene alguna hipótesis para esta pregunta que quiera comentarla? Que no les dé miedo o vergüenza de comentar su respuesta, porque al final el objetivo aquí es que podamos aprender entre todos. Y si nos equivocamos, bueno, simplemente lo corregimos y vamos aprendiendo. De hecho, la idea es que se equivoquen para que puedan aprender bien. Si quieren, pueden escribirla por el chat y yo las voy a ir leyendo. Les recuerdo que la hipótesis es eh, una respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, aquí dice, se quiere estudiar el fenómeno de la contaminación en Santiago en los últimos 20 años. Para ello se formula la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué efectos tiene la contaminación en la región metropolitana? Yo tengo Yo una, digo, Ya. Daniela ya, primero y después Luis. dale. ya, yo puse los efectos que pueden tener la contaminación en la región metropolitana son daños en las capas del planeta y el oxígeno se contamina y puede dañar a los seres vivos. Ya. Está muy bien tu hipótesis, pero lo que sí es que la hipótesis debe ser siempre afirmativa. Tú partiste con un puede, ¿cierto? Sí, es Eh, como defender la tesis, algo así. sí, tiene que ser una afirmación positiva. Pero el Ya, resto de lo que dijiste está súper bien. ya. Ya. Ya me toca. Daniel, o sea, Luis, perdón. Para responder esa pregunta, yo vería a Santiago hace 20 años atrás y comparar, o sea, y ver cómo ha evolucionado la contaminación en Santiago y así hacer como una especie de experimento para ver al nivel que llevamos en 20 años, hace 20 años, ¿me entendí? Ya, sí. Verlo a futuro. Entonces, ¿cómo ha afectado la contaminación en Santiago durante 20 años y ver cómo podría afectarlo en 20 años más? Sabiendo cómo ha contaminado, cómo se ha contaminado Santiago hace 20 años. Ya, ya, mira. La hipótesis siempre es una respuesta que nosotros damos antes de nosotros haber hecho la investigación. Entonces, en este caso, tú no deberías haber pensado, por ejemplo, en haber hecho alguna investigación o algo, sino que simplemente responder esta pregunta directamente con, con algún efecto que pueda tener la contaminación. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá yo puse otra respuesta que dice, una posible hipótesis sería, la contaminación ambiental en la región metropolitana produce un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias en la población, con respecto a zonas menos contaminadas. Ya, entonces, esta hipótesis, nosotros la hicimos solamente respondiendo a la pregunta, ni siquiera hicimos investigaciones previas ni nada. Entonces, a partir de esta pregunta, nosotros, mediante experimentos, podríamos llegar a la conclusión de que si esto se cumple o no. O sea, a través de experimentos nosotros podríamos detectar si es que realmente mayor contaminación implica mayor enfermedad respiratoria. O de no ser así, la hipótesis sería refutada. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. En el chat también están escribiendo. Déjenme ver, porque no me aparece el chat. Todavía estoy aprendiendo a ocupar Zoom, así que me disculpan si es que no. Ya, ahí sí. El adquirir enfermedades degenerativas junto con una calidad de vida baja, además podemos evidenciar un daño al medio ambiente. Sí, esa respuesta está súper bien, de hecho. Esa sería una hipótesis que puede ser que la contaminación genere enfermedades degenerativas junto con una calidad de vida baja y podemos evidenciar un daño al medio ambiente. Sí, está perfecto. Ya. Entonces ahora continuamos con predicción, inferencia, postulado, teoría y ley. Ya, generalmente esto es como lo que más se pregunta en la PSU. Siempre salen preguntas donde te colocan un enunciado y te preguntan si es una teoría, una ley,
o te preguntan qué podemos inferir del texto, o si es un postulado o una predicción. Entonces, ¿qué es predecir? Predecir es anunciar con anticipación la realización de un fenómeno. Y para que este proceso se pueda dar, es necesario hacer previamente observaciones y mediciones. Eh, entonces, nosotros tenemos que, para la predicción, siempre necesitamos hacer mediciones previas, que permitan como entender cómo se va a comportar, por ejemplo, un objeto bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, los meteorólogos observan y miden los datos atmosféricos y a partir de eso pueden predecir cómo va a estar el clima en la semana. ¿Se entiende? Sí, Ya. Ups, creo que me salté. Ya. Entonces, ahora una inferencia es interpretar o explicar un fenómeno con base en una o varias observaciones. Pero la inferencia debe ser siempre apoyada o comprobada por nuevas observaciones. O de lo contrario, simplemente va a ser como una suposición o una adivinanza. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos un ventilador, si se corta, o sea, al encender un ventilador se corta la luz de toda la casa. Nosotros a partir de eso podemos inferir que el ventilador hizo un cortocircuito. Pero eso no quiere decir que necesariamente el ventilador haya sido el causante del corte de luz de la casa, sino que nosotros necesitamos hacer otras observaciones, por ejemplo, ir a la casa de un amigo y enchufar el mismo ventilador, y si es que hace cortocircuito de nuevo, a partir de esa inferencia nosotros podríamos como deducir que el ventilador es el causante del corte de luz en la casa. O si no, simplemente sería como una coincidencia, que justo en ese momento que nosotros enchufamos el ventilador, se cortó la luz. Ya, entonces como a modo de repaso, en una predicción nosotros juntamos datos de un fenómeno y a partir de eso predecimos como su comportamiento en el futuro. Y una inferencia, nosotros simplemente como interpretamos algún fenómeno. Ya. Ahora continuamos con lo que es un postulado. Un postulado es una expresión que representa una verdad sin demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de pruebas y que a su vez sirve de fundamento para razonamientos posteriores. Por ejemplo, los postulados de la teoría de la relatividad de Einstein. Ustedes se estarán como preguntando por qué se admite como verdad algo que no ha sido demostrado, y simplemente es porque a veces algunas cosas son imposibles de demostrar, pero si nosotros como las admitimos como ciertas y a partir de ellas hacemos como experimento y vemos que resultan, simplemente decimos que se cumple y lo dejamos como una verdad sin demostraciones. Pero a partir de eso nosotros podemos hacer como nuevos razonamientos futuros. ¿Se entiende? No, Ya. Entonces, un postulado No, sería una verdad, simplemente una verdad sin demostraciones ni evidencia. Simplemente nosotros como admitimos algo como cierto, pero no necesariamente lo es. Y a partir de eso, nosotros podemos hacer como otras observaciones futuras. ¿Se entendió ahora? sí, sí, sí. Ya. Después igual vamos a hacer como, voy a tratar de traerles más ejercicios sobre esto como para poder aclararlo más, porque no siempre con la definición queda completamente claro. Ya. Una teoría es una explicación basada en la observación, la experimentación y el razonamiento, que esta sí ha sido probada, confirmada y apoyada por diversas pruebas científicas. El ejemplo más grande que tenemos de esto sería la evolución por selección natural de Darwin y Wallace. Ya, entonces, una diferencia entre una teoría y un postulado es que la teoría sí ha sido demostrada por experimentación y por la observación. En cambio, el postulado simplemente es algo que nosotros aceptamos como verdadero y ni siquiera tenemos evidencias de ello. Eh,
Lo que sí, las teorías constantemente son como renovadas y reemplazadas por otras que se apegan mejor a la realidad. Por ejemplo, como de la teoría de selección natural, no solamente existe la teoría de Darwin y Wallace que explica la evolución, sino que hay cientos de otras teorías, pero esta es como la más aceptada actualmente por la comunidad científica. Eh, una ley, por el contrario, son reglas y normas que describen una relación entre dos o más variables que influyen en el comportamiento de una parte de la naturaleza. Una ley es algo que siempre ha estado ahí, que eh, es algo como de la naturaleza y es una relación entre dos o más variables que describen el comportamiento de algo. Por ejemplo, la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Nadie creó esa fórmula, simplemente esa fórmula fue deducida a través de experimentos y no es algo que alguien haya inventado, sino que algo intrínseco de la naturaleza, que se cumple. ¿Se entiende? Generalmente las leyes siempre se pueden postular como una relación entre dos o más cosas. Que si una aumenta, la otra variable también aumenta, o si una variable aumenta, la otra variable disminuye. Que es algo constante. ¿Alguien me puede confirmar si es que están entendiendo? Porque Sí, ya, cualquier Confirmo. duda, simplemente me escriben por el chat. Si es que voy muy rápido porque yo no me doy cuenta, esta es mi primera clase. Y ya, confirmo. Ya, entonces, Todo súper claro. ok, los voy a dejar de saturar con materia y vamos a practicar un poco lo que recién hemos aprendido. Igual si se equivocan, no se preocupen porque esta recién es la primera clase y recién les estoy mostrando los contenidos. Para que queden claros completamente, lo que mejor pueden hacer es practicar varios ejercicios como de la materia. Y yo voy a estarle enviando posiblemente en la otra clase ya alguna guía con ejercicios para que puedan practicar después de la clase. Dale. Entonces, acá tengo una pregunta. Eh, Les voy a dar tiempo para que la respondan y me pueden escribir por el chat la alternativa que ustedes consideren correcta. ¿Ok? Ya, entonces, a partir de ahora tienen 2 minutos para poder responderla.
Ya, acabó el tiempo. Voy a ver el chat. Dicen la C. Creo que es la C. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta que quiera escribirla por el chat? La A. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? La D. La D. Ya. Dice la A por aquí de nuevo. Nadie dice que pueda ser la E. Ya, alguien dice la E. Sí dijeron recién, ¿eh? La B no la he visto, creo. Nadie piensa que pueda llegar a ser la B. ¿La E o la D? La B. Ah, la No, D. porque es física. Ya. Ok, les voy a comentar entonces que la respuesta correcta para esta pregunta es la alternativa D. Mm, Ya, vamos a comenzar descartando por qué la otra alternativa no son la correcta para poder llegar como a la conclusión de que la D es la alternativa. Bueno, la cantidad de instrumentos disponibles eh, no influye en la precisión que nosotros podamos darle a un experimento, porque de nada nos sirve tener muchos instrumentos, pero que estos no estén, por ejemplo, calibrados, con lo que, no sé, pues la medición se pueda ir para otro lado y nos dé valor incorrecto. Entonces la alternativa A está descartada. La alternativa C dice de la hipótesis planteada para la investigación. La hipótesis, como les dije antes, es una respuesta provisoria a una pregunta de investigación. Si bien la hipótesis nos guía como al experimento que nosotros debemos realizar, la hipótesis no tiene relación con la precisión que nosotros le demos a medir una constante. ¿Se entiende? La hipótesis nos lleva a realizar ciertos experimentos, pero la precisión de su experimento no depende de la hipótesis. La B dice del contexto histórico en el que se hacen las mediciones. El contexto histórico como que no tiene mucho que ver con esta pregunta, porque no están hablando de la precisión, y la precisión depende principalmente de los instrumentos que nosotros utilicemos. O la técnica también. La técnica de la persona que está realizando el experimento es muy importante también. Y la vigencia del marco conceptual empleado en el análisis. Bueno, el análisis es algo que nosotros hacemos posteriormente a obtener los resultados. Entonces está descartada la alternativa A. Y por consiguiente, la última alternativa que nos quedaría sería la D, donde la precisión finalmente de una constante física depende mucho de la tecnología que nosotros empleemos para hacer las mediciones. ¿de qué ¿Alguna duda? depende que se pueda mejorar la... Ay, ¿Cómo? no, no, nada, estaba leyendo y pensé que Ya, tenía lo mucho. siento. Ya, entonces la alternativa correcta es la D. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna inquietud con que piensen que la alternativa es otra todavía? Comenten por el chat, por favor, para saber si es que están claros con esto para poder continuar. Que se siente súper raro estarle hablando al computador. Está bien. Sí, Está todo ok. Ya, sí, sí, sí. ok, continuamos entonces. Dale. Ya. Esta es un poco más larga y bueno, les voy a dar el mismo tiempo, así que lo siento. Si quieren, igual les doy un poco más de tiempo.
Les voy a dar un poquito más de tiempo para que estén seguras, o sea, seguros y seguras de sus preguntas, o sea, de sus respuestas y que la puedan mandar por el chat. Ya, veo que dicen la D, la A, la D también. La A, Ya, también dicen la A por acá. Ya, veo varias D. no la entiendo. Ya, ok. La alternativa correcta en esta pregunta entonces es la D. Sí, muy bien, la D. Ya, voy a explicar para los que la tuvieron incorrecta por qué la alternativa sería la D. Voy a leer el texto de nuevo. Dice, Giordano Bruno, en el siglo XVI, planteó teorías cosmológicas que mejoraban lo propuesto por el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Ya. En el siglo XVII, Galileo Galilei fue el primero que realizó observaciones de objetos imperceptibles a simple vista, describiendo unos extraños apéndices en Saturno, los que medio siglo más tarde fueron observados como anillos por Christian Huygens. Con la información proporcionada es correcto inferir que la alternativa A dice, no pudieron realizarse avances científicos en ausencia de avances tecnológicos. Bueno, esta alternativa es falsa porque al principio del texto dice, Giordano Bruno planteó teorías cosmológicas que mejoraron lo propuesto por el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Y ahí no plantea que haya utilizado tecnología o avances científicos actuales como para poder llegar a esa conclusión. La B dice, no fue hasta Christian Huygens que se realizaron observaciones cosmológicas. La alternativa B también es falsa porque dice al principio que Giordano Bruno, o sea, perdón, dice, en el siglo XVII Galileo Galilei fue el primero que realizó observaciones de objetos imperceptibles a la vista. Entonces, antes de Christian Huygens estuvo Galileo. Eh, la C dice, el telescopio permitió invalidar el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Y esta es falsa porque fue... eh, ay, me perdí en el texto, lo siento. Disculpen, fue Giordano Bruno. Planteó teorías cosmológicas que mejoraban lo propuesto por el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Entonces, no fue gracias al telescopio. La alternativa E dice, no se realizaron avances en cosmología antes de Galileo Galilei. Y eso también es falso, porque sí se realizaron avances. Primero fue Giordano Bruno y después fue Nicolás Copérnico. Entonces, finalmente, la alternativa D es la que se considera correcta en esta pregunta. ¿A alguien le quedó alguna duda? Lo siento si me expliqué mal. No, Todo claro. Ya, ok. Continuamos con la siguiente pregunta. Tienen 2 minutos igual para responderlo.
Ya, se acabó el tiempo. Hay gente que marcó la C, la B, la D y la E. Ah, y la A también. Ah, no, la A no, lo siento. Ya, entonces la alternativa correcta para esta pregunta es la C. ¿Por qué la C? Bueno, una hipótesis de trabajo, nosotros podemos observar del texto que dice, es en un estudio acerca del efecto Doppler, se decidió que una camioneta viaje con velocidad constante de norte a sur. Entonces ya, aquí dice, se decidió que una camioneta viaje con velocidad constante de norte a sur. O sea, estamos definiendo parámetros para hacer algo, emitiendo un sonido constante. Acá tenemos otro tipo de medición con su bocina. Tres observadores ubicados en los puntos R, S y T medirán la frecuencia de la onda sonora en el instante en que la camioneta pase frente a S, como representa la figura, para luego comparar estas medidas con la frecuencia de la onda sonora que emite la bocina. Ya, entonces una hipótesis no es, porque una hipótesis es una respuesta provisoria a algo. Y acá nosotros vemos que están definiendo parámetros para finalmente realizar mediciones. La B dice el problema de investigación. Acá en ninguna parte están como planteando algún problema de investigación ni ninguna pregunta que quiera ser respondida. La D dice a la definición del marco teórico. Un marco teórico es básicamente como una recolección de antecedentes de investigaciones previas. Y acá lo que se está haciendo es simplemente hacer mediciones eh, para medir la frecuencia de la onda sonora de la bocina de un auto que va con velocidad constante, medida en tres puntos distintos. Y la E dice, al modelo en que se basa el estudio. Bueno, esto tampoco es un modelo, por lo que finalmente podemos decir que lo que se estaba haciendo aquí era un procedimiento experimental para poder elaborar como alguna respuesta y poder comprobar alguna hipótesis. ¿Se entiende por qué era un procedimiento experimental? Porque se estaban haciendo mediciones con el Ajá. fin de poder corroborar algo Sí, nuevo. ¿Sí? Ya. Bueno, esta era la última pregunta que le había traído para hoy día. Así que si alguien tiene alguna duda sobre la clase o sobre el preu que quiera hacer ahora, puede activar su micrófono o puede escribir por el chat. Eh, ¿el jueves de qué tenemos clase? Déjame revisar el horario, te digo el tiro. Mientras busco el horario, ¿alguno tiene alguna otra consulta? Ya, el jueves tienen clase de biología en el horario en que tuvieron la clase anterior hoy día. Y también tienen eh, taller para técnicos. En el taller tengo entendido que van a resolver algún ejercicio en de la el materia que chat. ya había visto. Ya. Lo siento, no estaba viendo el chat. Eh, sí, el PPT se los puedo mandar por el grupo si quieren. eh, o sí, se los voy a mandar por el grupo, porque el otro sería pedirles su correo a ustedes para poder estarles mandando guías o la misma información del PPT, como para no saturar el grupo. Pero por ahora se los voy a mandar por el grupo. Es mejor para el grupo, sí. Ya, por el grupo entonces. A mí igual me acomoda más por correo.
Ya, ya, ok. Voy a conversar con los otros profesores para ver cómo les vamos a mandar los PPT y toda la información del preuniversitario. Y me preguntan si esto es de la U Católica, ¿se refieren al PPT? O sea, el PPT dice de la U de Chile, pero no sé si esto es de la U de Chile o del Ah, no, PREO de la Católica, no entiendo. el PPT lo hice yo ayer, pero el DEMRE es el que hace la PSU. Entonces, esta pregunta, las tres preguntas finales, yo las extraje del modelo de ciencia del año 2019. Mm, Eh, Chile. ¿Alguna otra Profe, la pregunta? lista. Ah, verdad, tengo que pasar la lista. Así que, para hacerlo más rápido, simplemente le voy a sacar pantallazo a los participantes de la reunión. Hace poco se salió un integrante, pero estuvo casi toda la clase. ¿Alguien tiene el nombre que me lo pueda dar? Ah, ya, no está con su nombre. Ya, entonces lo que voy a tener que hacer es pedirle los nombres ahora. Voy a dejar de grabar la clase para que esto no quede